queremos darle la bienvenida a Raúl Juárez, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Raúl. Oye, el tema de hoy es interesante. ¿El perdón es siempre saludable? Es la pregunta que le hacemos a usted en casa. Puede contactarnos en redes sociales para conocer su opinión. Pero bueno, primero que nada, ¿qué es disculpar y qué es perdonar? Vamos a empezar por ahí. Así es, y yo creo que es importante definirlo porque inclusive muchas personas no saben exactamente lo que es el perdón. Nosotros podemos disculpar o pedir disculpas cuando hacemos algo que no lleva mucho peso, mucha intención, que no es algo que vaya a trascender. Sí puede ser algo sencillo. Híjole, te pisé, discúlpame. Híjole, hice esto antes que tú, discúlpame. Pero que no afecte. Que no afecte tanto, que no impacte tanto en las emociones, en los sentimientos de la persona. Ahora vamos a definir qué no es el perdón, porque muchas veces las personas no saben exactamente lo que es perdonar y por eso no lo hacen. ¿Sí? Okay. Vamos a ver, primero, perdonar no es olvidar. ¿Cuántas veces no decimos, no, es que no lo has olvidado, no me has perdonado? O yo perdono, ¿sí? Pero no olvido. O yo perdono, puede. Así es, exactamente. Entonces, olvidar no es lo mismo que perdonar. Y qué bueno que no olvidemos, ¿eh? Porque si olvidáramos, permitiríamos que se nos hiciera, tal vez, o se nos dañara de la misma manera. ¿Nos ven la cara otra vez? Nos vuelven a ver la cara, ¿no? Entonces, es importante no olvidar. ¿Qué más no es el perdón? No es el perdón también permitir o aprobar lo que se hizo. Sí, es decir, yo te perdono, pero no quiere decir que apruebe aquello que tú hiciste. ¿Sí me explico? Sí. Perdonar tampoco es confiar, volver a confiar. Es que yo te puedo perdonar, pero no quiere decir que vuelva a confiar. Pensaríamos que sí. Pensaríamos, pero no es. Es exactamente por lo que muchas personas no piden perdón o no perdonan. O no perdonan, así es. Entonces, esas tres cosas no son el perdón. ¿Qué sí es el perdón? El perdón es básicamente para uno. El perdón es soltar el pasado, soltar el dolor, soltar el sufrimiento. Y es muy importante la pregunta que nos haces, Tito, la pregunta que me haces es, ¿perdonar es saludable? Y por supuesto que perdonar es saludable. En todos los casos. En todos los casos. Es que si partimos del hecho de que perdonar no es olvidar, perdonar no es aprobar, ¿sí? Entonces podemos nosotros perdonar el hecho o la situación. Oye, Raúl, y ahorita que nos dices que perdonar no es olvidar, entonces es superar, ¿verdad? Porque olvidar, pues obviamente siempre va a estar presente lo que aquella persona nos hizo, pero sí podemos superarlo. Así es, yo creo que cuando uno perdona, para saber que uno ha perdonado realmente, es cuando ya ves a esa persona y ya no sientes ese remordimiento, ese enojo. O te acuerdas de lo que te hizo y ya no sientes nada. Ya no sientes lo mismo. Eso es perdonar y eso solamente tú lo sabes. Sí. Pero a veces el ego de la otra persona es que no me has perdonado porque me lo vuelves a decir. No, claro que sí te perdoné, ya no siento lo mismo. No lo estoy olvidando porque eso me ayuda y me enseña a qué, pues a no dejarme o tal vez a que no me demuestres la confianza. Pero por ejemplo, entonces, no olvidas lo que te hizo esa persona. Puedes mantener una relación igual que antes con esa persona porque en realidad se pierde la confianza y se pierden muchas cosas. Sí, yo creo que sí, pero tiene que volverse a ganar la confianza y eso no es de la noche a la mañana. ¿Se puede? Tiene que pasar, sí se puede. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede volver a confiar en la persona. Simplemente yo creo que hay que superar esa herida que se nos hizo. Mira, mucho tiene que ver con las expectativas. Sí. Nosotros pensamos en que la persona tiene que ser así, tiene que ser así. Nos dirigimos mucho con las creencias. Y cuando esa creencia o cuando ese acto no es acorde con mis creencias, nos enojamos. Sí. Nos enojamos y a veces por casos inclusive que no son tan grandes. Sí. ¿no? Raúl, pero ¿cómo saber también cuando no hemos perdonado? Es por lo que tú sientes, la misma emoción te lo dice. Mira, yo me he fijado que hay personas que ya se terminó inclusive la relación entre, por ejemplo, fue engañada la persona, la pareja, se terminó la relación y sigue diciendo, es que este hijo de no sé qué, y es que esta hija no sé qué, pero lo sigue diciendo y lo sigue platicando. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a hablar mucho de eso, quiere decir que no has perdonado. Claro. Ahora, Sí. Raúl, ahorita nos mencionaste que perdonar es saludable en todos los casos. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no puede perdonar? ¿Qué consecuencias trae eso para ella misma? Así es. Bueno, primero quiero decirles algo. Cada persona tiene su momento para perdonar. No porque yo te diga, es que perdona. No, es que a lo mejor no está listo para perdonar. Claro. Porque es muy natural y es muy sano también vivir esa emoción. Sí, habrá ese personas coraje. que perdonan a los 6 meses, habrá personas que perdonan a los 2 o 3 años. Así es, ¿no? pero no puedes esperar toda la vida, o ¿verdad? nunca. Toda la vida, porque miren, inclusive hay personas que viven enojados con sus padres, que ya inclusive los papás o los hermanos o la pareja ya no está, Sí. y todavía siguen aferrados a ese dolor. Siguen aferrados a ello. Entonces, mira, quiero decir algo muy importante. Todo nuestro organismo está compuesto por células killer. Ajá. Las células killer son las únicas células que tienen el derecho de comernos a nosotros mismos. Es decir, son los guardianes de las enfermedades y de los virus. ¿Sí? Esas células killer, cuando tú tienes mucho resentimiento, mucha emoción negativa,
Es como si les dijeras, pónganse en huelga células. Sí, es decir, no te defienden de todas las enfermedades o de esas posibles bacterias que pueden hacer daño en tu organismo. Cuando tú empiezas a perdonar, empiezas a ser feliz, empiezas a liberarte, empiezas a estar en paz y es como si regeneraran estas células o como si se volvieran fuertes. Oye, y es que nos lo tomamos muy a la ligera, los enojos y todo decimos, no pasa nada, exactamente. No sé qué, pero claro que afecta a nuestra salud. Claro que repercute, por Véanme supuesto. cómo estoy ahorita por mis enojos. Aquí un ejemplo. Mira, yo tengo una experiencia personal y cuando yo empecé este proceso del perdón, porque son dinámicas y son cuestiones que tú tienes que aceptar, inclusive a veces con ayuda de un profesional, pues empecé a ser más libre y empecé a ser más sano. ¿Sí? Yo tenía dolores en la espalda, por ejemplo, que es uno de los que comúnmente se generan por no perdonar. Dolores fuertes de cabeza también. No duermes. No duermes, insomnio, por supuesto. Oye, tengo todos esos síntomas ahorita. Perdona, Úlcera, gastritis y muchos médicos y muchos doctores en la medicina se ha descubierto que tiene que ver mucho con los cáncer, con el resentimiento guardado. Entonces, la persona que dice, es que yo no puedo perdonar, es que no soy capaz, eso nada más Dios. Es que también no hay que cerrarnos, ¿verdad? No puedo. Si nos cerramos, entonces vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir teniendo malestar. Ahora, estos dolores psicosomáticos obviamente repercuten en nuestro cuerpo. Sí. Ahora decimos, no es que no voy a perdonar porque creemos que al perdonar le estamos haciendo un bien a la persona que nos ofendió, pero eso es completamente falso, nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos. Así es, perdonar es de veras soltar y liberarse de ese resentimiento. Mira, hay una persona que se llama Bob Trask, que es es co-creador de Rescate 911 y creador de muchos cursos de desarrollo humano, y él dice, inclusive, si tú quieres tener éxito en tu vida, si tú quieres tener felicidad, pero él lo enfoca mucho al éxito empresarial del que hablábamos en aquel entonces, tienes que aprender a perdonar, porque necesitas todo tu poder y todo tu potencial. Sí. ¿Para qué? Para dedicarlo a lo que tú quieres. Es decir, si tú no perdonas, tu actitud es negativa con los demás. Si tú no perdonas, tu actitud es negativa con la vida, es negativa con el trabajo. Y eso no lo puedes tener si quieres ser feliz o si quieres ser exitoso. Entonces, hay que perdonar. Una persona se sabe que no ha perdonado cuando empieza a maldecir, cuando empieza a decir malas palabras, cuando empieza a estar enojado con todos, cuando empieza... Todo eso quiere decir que hay un problema grave que no ha superado. Ahora, quiero decir algo muy interesante y muy importante. El perdón es una práctica. El perdón es una práctica diaria. Constante. Es decir, cuando tú, por ejemplo, vas por la calle y dices, ay, es que ese tiró el papel, me enoja. La práctica del perdón es todos los días decir, es lo que es. Así lo hizo. Yo lo que puedo hacer es o levantar ese papel o no hacerlo yo. Pero desde ahí yo me estoy enojando. Pero sí vas y se le haces de jamón porque que no sea cochino. Que a lo mejor le dices, pero fíjate, si se va esa persona y todavía quedas con ese resentimiento, con ese enojo, tienes que aplicar el perdón. O sea, fíjate hasta dónde va, ¿no? Sí, porque si no ya te está afectando a ti. Por supuesto, y hay resentimiento. Entonces el perdón es todos los días en todo lo que haces. Sí, entonces las expectativas que a veces la gente o las personas no cumplen contigo simplemente tienen que ver con tu creencia y con tu manera de pensar. Hay una frase que dice, es lo que es. Y no tengo por qué cargar una emoción, un resentimiento. Y no lo podemos que cambiar me haga sentir aparte. mal. Sí, así es. Mira, hay una práctica que se hace, y lo menciono así muy rápido, es hacer una lista de todas las personas que crees que te han dañado. ¿Sí? Y fíjate bien, vamos a ver, es familiares, es pareja, es inclusive el gobierno, es inclusive tu jefe. Una es inclusive, lista. puedes hacer una lista tremenda Enorme. porque hay gente que está enojado con todo eso. Sí. Con, por ejemplo, lo que está pasando ahorita. Tienes que perdonar. Y parece que no, y dicen, ay, no es cierto. Pensamos que el perdón nada más es para hechos de traición, para hechos de alguna intención. Pero es de todos los días. Oye, por ejemplo, en relación al gobierno, rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Muchos creen que si decimos, bueno, vamos a perdonar esta situación, es porque estás de acuerdo con ellos. Y no es así. Es lo mismo que estamos hablando. No es que estés de acuerdo. Simplemente es que no quieres guardar esa emoción y ese resentimiento que te afecta. Hasta me hiciste llorar. Tranquilo. Todo bien, Pico, todo bien, todo el bien. tema del gasolinazo porque Ya se no salen lleno las el lágrimas. tanque con la roja. Oye, muchas gracias, Raúl. Muchas Tus gracias. redes sociales rápidamente. Así es, estoy como Raúl Juárez en Facebook o en YouTube y quiero dejarlos con esta última frase nada más. Claro. Es difícil perdonar, pero es más difícil vivir sin perdonar. Claro. Eso, Raúl. Te Entonces, perdono, Chuli, yo también te honestamente perdono. te perdono. También. Gracias, Raúl. Gracias.